Imagínate esto. Un hombre es coronado rey en una ceremonia deslumbrante, rodeado de cánticos, ofrendas y el fervor de su pueblo. Pero, en un giro que te helará la sangre, ese mismo pueblo que lo aclamó lo devora en un acto salvaje. ¿Qué pudo llevar a una traición tan brutal? Hoy viajamos a un reino perdido, donde el poder, la fe y el sacrificio chocan en una historia que te dejará sin palabras. Pero antes, me encantaría saber, ¿desde dónde en el mundo nos estás viendo? Deja un comentario con tu ciudad o país. Es fascinante conectar con todos ustedes para desentrañar estos misterios históricos. Y si te encantan estas historias que mezclan intriga y sorpresa, no olvides darle al botón de suscribirte. Ahora, prepárate para sumergirte en un mundo donde ser rey no siempre significa reinar, sino sobrevivir. En un reino antiguo, perdido en las selvas de lo que hoy conocemos como Mesoamérica, un joven llamado Itzmin fue coronado rey. Su ascenso al trono fue un espectáculo, plumas de quetzal adornaban su corona, capas de algodón bordadas caían sobre sus hombros, y el pueblo lo aclamaba como el elegido por los dioses. Pero ser rey en esta tierra no era solo gobernar, era ser un puente entre lo humano y lo divino. Itzmin prometió lluvias abundantes, cosechas prósperas y protección contra los enemigos. Sin embargo, algo oscuro acechaba. La tradición de su pueblo exigía sacrificios para apaciguar a los dioses, y los sacerdotes susurraban que el nuevo rey debía probar su valía, de una manera que nadie esperaba. El reino vivía bajo un pacto sagrado, los dioses daban vida, pero pedían vida a cambio. Los rituales eran complejos, llenos de cánticos, danzas y ofrendas de sangre. Los reyes no solo lideraban ejércitos, sino que también eran figuras divinas, responsables de mantener el equilibrio del cosmos. Itzmin, joven y lleno de ambición, se preparó para su primera gran ceremonia como rey. Pero lo que no sabía era que el pueblo, guiado por los sacerdotes, tenía planes que lo convertirían en algo más que un gobernante, en una ofrenda. El escenario estaba listo, un altar en lo alto de una pirámide, antorchas iluminando la noche, y miles de ojos observando. Los tambores resonaban como el latido de la tierra misma. Itzmin, vestido con sus mejores galas, creía que lideraría un sacrificio para los dioses. Pero los sacerdotes, con rostros pintados de negro y rojo, tenían otros planes. ¿Era esto una tradición antigua? ¿Una rebelión disfrazada de ritual? ¿O un castigo por algún error desconocido del rey? La verdad, como veremos, es mucho más complicada. Los primeros meses del reinado de Itzmin habían sido prósperos. Las lluvias llegaron puntualmente, los cultivos de maíz se alzaban verdes y robustos, y los enemigos tradicionales del reino parecían haber desaparecido en las brumas de la selva. El joven rey se sentía invencible, bendecido por Kukulkan, la serpiente emplumada, y protegido por Chak, el dios de la lluvia. Pero en el 7º mes de su reinado, las cosas comenzaron a cambiar. Los augures, aquellos ancianos que leían las entrañas de las aves y interpretaban el vuelo de las mariposas, empezaron a fruncir el ceño cuando consultaban los oráculos. Las piedras sagradas, cuando eran arrojadas sobre las esteras rituales, formaban patrones inquietantes que ningún sacerdote se atrevía a interpretar públicamente. Itzamna, el sumo sacerdote del reino, un hombre cuya edad parecía rivalizar con la de las propias pirámides, comenzó a visitar al rey con mayor frecuencia. Sus palabras eran medidas, cuidadosas como los pasos de un jaguar acechando a su presa. «Oh, Gran Itzmin, le decía mientras se postraba con una reverencia que parecía más ceremoniosa que sincera, los dioses han hablado en sueños. Te piden una demostración de tu devoción. Una ofrenda que pruebe que eres verdaderamente digno de llevar la corona de jade». El rey, sentado en su trono tallado en un solo bloque de obsidiana, escuchaba estas palabras con una mezcla de curiosidad y orgullo. En su juventud, había presenciado docenas de sacrificios, prisioneros de guerra, esclavos, ocasionalmente algún noble caído en desgracia. Nunca había cuestionado estas tradiciones, eran tan naturales como el amanecer o la llegada de la estación seca.
Lo que Itzmin no sabía era que, en las profundidades del templo principal, se gestaba algo que iba mucho más allá de un simple ritual. Itzamna se reunía cada noche con el círculo interno de sacerdotes, 12 hombres cuyas caras estaban permanentemente marcadas por décadas de pintura ritual y cuyas mentes albergaban secretos que se remontaban a generaciones pasadas. El linaje real está maldito, susurraba Coatl, el segundo sacerdote, mientras removía hueso molido en un cuenco de cerámica. Su padre, el difunto rey Yaskin, murió porque los dioses rechazaron su sangre. Su abuelo antes que él cayó en batalla porque había perdido el favor divino. Ahora, este joven cree que puede gobernar sin pagar el precio supremo. Itzamna asentía lentamente, sus dedos trazando símbolos invisibles en el aire. Los códices antiguos son claros. Cada séptimo rey de la dinastía debe renovar el pacto con sangre real. No sangre de prisioneros, no sangre de esclavos. Sangre real, ofrecida voluntariamente al amanecer del equinoccio. Los otros sacerdotes murmuraron en acuerdo. Habían estado planeando este momento durante años, desde que Itzmin era apenas un príncipe que jugaba con guerreros de arcilla en los jardines del palacio. La tradición era antigua, tan antigua que los propios reyes habían olvidado su existencia. Solo los sacerdotes la recordaban, pasándola de generación en generación como una semilla esperando el momento adecuado para germinar. ¿Y si se niega?, preguntó Itzel, el sacerdote más joven del grupo, cuya voz aún temblaba ligeramente cuando hablaba en presencia de sus superiores. No se negará, respondió Itzamna con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Porque no sabrá que está aceptando hasta que sea demasiado tarde. Le diremos que debe liderar el gran sacrificio del equinoccio. Le diremos que es un honor reservado solo para los reyes más poderosos. Su orgullo hará el resto. Los días siguientes transcurrieron en una extraña danza de preparativos rituales. Itzmin se sintió halagado cuando Itzamna le explicó que sería el protagonista de la ceremonia más importante del reino, un ritual que supuestamente no se había realizado en 50 años. Los antiguos reyes, le explicaba el sumo sacerdote mientras caminaban por los jardines del palacio, participaban personalmente en los sacrificios más sagrados. No como observadores, sino como instrumentos directos de la voluntad divina. Esto te elevará por encima de todos tus antecesores. Se trajeron artesanos de todo el reino para preparar las vestimentas ceremoniales del rey. Orfebres trabajaron día y noche creando un tocado de oro que representaba la fusión del sol y la luna. Tejedores expertos prepararon una capa tejida con hilos de oro y plumas de quetzal que había tardado meses en completarse. Incluso se trajeron flores raras de las montañas distantes para crear guirnaldas que nunca antes había usado un mortal. Mientras tanto, los guerreros del reino practicaban danzas ceremoniales, y los músicos ensayaban cánticos tan antiguos que muchas de sus palabras habían perdido su significado original. Todo parecía girar en torno al honor y la gloria de Itzmin. Serás recordado para siempre, le prometía Itzamna cada día. Los cronistas tallarán tu nombre en las estelas más altas. Los poetas cantarán tus hazañas durante generaciones. Y Itzmin, embriagado por estas promesas, no notaba las miradas intercambiadas entre los sacerdotes, ni la manera en que los preparativos incluían elementos extraños, cuerdas que parecían demasiado fuertes para ser meramente decorativas, cuchillos que se afilaban con una precisión inusual, recipientes que parecían diseñados para contener mucho más que incienso. Una semana antes del equinoccio, Itzmin comenzó a notar detalles inquietantes. Durante una visita al templo principal para bendecir los instrumentos rituales, observó que los sacerdotes estaban preparando no uno, sino varios altares. Cuando preguntó sobre esto, Itzamna respondió evasivamente que la ceremonia requería múltiples estaciones para diferentes aspectos del ritual. Pero fue Nayeli, una de las sirvientas del palacio que había criado a Itzmin desde niño, quien plantó las primeras semillas de duda en su mente. Mi señor, le susurró mientras le servía su comida matutina, mi abuela me contó historias sobre ceremonias como esta. Historias que me dan pesadillas. ¿Qué clase de historias?
preguntó Ichmin, más por curiosidad que por preocupación. La anciana miró nerviosamente hacia la puerta antes de continuar. Historias sobre reyes que fueron honrados de maneras permanentes. Reyes que se unieron con los dioses de una forma que no permitía regreso. Ichmin se rió, pero la risa sonó forzada incluso para él. Nayeli, has estado escuchando demasiados cuentos de viejas. Los sacerdotes me han explicado cada aspecto de la ceremonia. Seré el conductor del sacrificio, no el sacrificio. Pero esa noche, por primera vez en meses, Ichmin no pudo dormir. Las palabras de Nayeli resonaban en su mente como el eco de tambores distantes. Al día siguiente, decidió investigar por su cuenta. Utilizando pasadizos secretos que conocía desde su infancia, se las arregló para observar una reunión nocturna de los sacerdotes. Lo que escuchó le heló la sangre. La droga estará en su bebida ceremonial, decía una voz que reconoció como la de Coatl. Una mezcla de hongos sagrados y savia de cecropia. Lo dejará consciente pero incapaz de resistirse. ¿Y si intenta huir antes de la ceremonia?, preguntó otra voz. No lo hará, respondió la voz inconfundible de Itzamna. Su orgullo es su cadena. Cree que esto lo convertirá en una leyenda, y tiene razón. Solo que no del modo que él piensa. El día del equinoccio llegó con un amanecer particularmente hermoso. El sol parecía más dorado que nunca, e incluso las flores en los jardines del palacio parecían haber florecido con colores más intensos, como si la propia naturaleza estuviera preparándose para presenciar algo extraordinario. Ichmin despertó sintiendo una extraña mezcla de emoción y aprensión. Durante la noche había tenido sueños perturbadores. Visiones de altares que se transformaban en fauces gigantescas, de coronas que se volvían cadenas, de aplausos que se convertían en lamentos. Solo nervios, se dijo a sí mismo mientras se bañaba en agua perfumada con pétalos de flores sagradas. Todo gran rey debe sentir esto antes de su momento de gloria suprema. Los preparativos comenzaron al amanecer. Docenas de sirvientes se encargaron de vestir a Ichmin con sus galas ceremoniales. Primero, le aplicaron pintura corporal con diseños que nunca había visto antes. Serpientes que se mordían la cola, soles que sangraban, maíz que crecía de cráneos humanos. Le dijeron que eran símbolos de poder y renacimiento. La corona ceremonial era una obra maestra. Una estructura de oro macizo que representaba un quetzal con las alas extendidas, incrustada con jade y obsidiana. Pesaba tanto que necesitaba un soporte especial para el cuello, pero Ichmin se sentía orgulloso de llevarlo. «Estás magnífico», le dijo Itzamna cuando vino a inspeccionar los preparativos finales. «Los dioses estarán complacidos». Pero mientras hablaba, el sumo sacerdote hizo una señal casi imperceptible a uno de los sirvientes, quien inmediatamente se acercó con una copa de jade llena de un líquido dorado. «La bebida ceremonial», explicó Itzamna. «Debe ser consumida exactamente al mediodía, cuando el sol esté en su punto más alto. Te dará la claridad espiritual necesaria para comunicarte directamente con las divinidades». Ichmin tomó la copa sin dudar. El líquido tenía un sabor complejo, dulce como la miel, pero con un regusto amargo que le recordó a la corteza húmeda de los árboles de la selva. Casi inmediatamente, sintió una extraña sensación de ligereza, como si su cuerpo fuera menos sólido de lo normal. «Ahora», dijo Itzamna con una sonrisa que parecía más amplia de lo habitual, «es hora de que ocupes tu lugar en la historia». La procesión hacia el templo principal fue espectacular. Miles de personas se habían reunido para presenciar la ceremonia, y sus voces creaban un rugido constante de expectación. Pétalos de flores llovían desde las ventanas de los edificios, y el aire estaba tan espeso con incienso que parecía dorado a la luz del sol. Ichmin marchaba al frente, seguido por los 12 sacerdotes principales, cada uno llevando objetos rituales cuyo propósito exacto él no conocía completamente. Detrás de ellos venían los guerreros de élite, los nobles de la corte, y finalmente, una multitud de ciudadanos comunes que raramente tenían la oportunidad de presenciar ceremonias de esta magnitud.
Pero mientras caminaba, Ichmin comenzó a notar que los efectos de la bebida ceremonial se intensificaban. Los sonidos parecían llegar desde muy lejos, y los colores tenían una cualidad sobrenatural. Las caras en la multitud se difuminaban y se distorsionaban. Y ocasionalmente creía ver figuras que sabía que no podían estar allí, ancestros muertos, dioses con cabezas de animal, sombras que se movían independientemente de quien las proyectaba. Es normal, le susurró Itzamna cuando notó la expresión confundida del rey. La bebida sagrada te permite ver más allá del mundo físico. Estás comenzando a percibir el reino de los dioses. Al llegar a la cima de la pirámide principal, Ichmin se encontró frente a una escena que, incluso en su estado alterado, le resultó inquietante. El altar no era simplemente una plataforma de piedra, sino una estructura compleja con canales tallados que se extendían en todas direcciones. Había cuerdas dispuestas en patrones específicos, y los cuchillos ceremoniales parecían más numerosos y afilados de lo que recordaba de sacrificios anteriores. Mi señor, dijo Itzamna con voz ceremonial que resonó sobre la multitud silenciosa, ha llegado el momento de cumplir con tu destino sagrado. Fue entonces, cuando los efectos de la droga alcanzaron su punto máximo y su mente comenzó a procesar lo que realmente estaba sucediendo, que Ichmin finalmente comprendió la verdad. No era el conductor del sacrificio. Era el sacrificio. Pero para entonces, sus músculos ya no le obedecían completamente. Y la multitud expectante abajo parecía una sola entidad hambrienta esperando ser alimentada. Los sacerdotes se movían a su alrededor con la precisión de una danza ensayada durante años. Y sus sonrisas ya no intentaban ocultar sus verdaderas intenciones. El último pensamiento coherente de Ichmin, mientras las cuerdas ceremoniales se ajustaban a su alrededor, fue la comprensión de que había sido coronado rey precisamente para este momento. Su reinado exitoso, sus logros, incluso el amor de su pueblo, todo había sido parte de un plan mucho más grande y antiguo de lo que jamás había imaginado. El sol alcanzó su cenit, y la ceremonia verdadera finalmente comenzó. Y aquí es donde la historia da un giro que te hará estremecer. Ichmin, el rey recién coronado, fue llevado al altar bajo la mirada de su pueblo. Pero en lugar de liderar el sacrificio, él mismo se convirtió en la ofrenda. Los sacerdotes, siguiendo una tradición antigua y secreta, declararon que el rey debía dar su vida para renovar el pacto con los dioses. En un acto que mezcla devoción y horror, el pueblo participó en un ritual que, según las leyendas, implicaba consumir al rey, ya fuera de manera simbólica o literal. ¿Literal, dices? Sí, algunas crónicas sugieren que en ciertos rituales mesoamericanos, partes del sacrificado eran consumidas para absorber su fuerza divina. Pero aquí viene lo más impactante, no todos estaban de acuerdo. Algunos en el pueblo veían a Ichmin como un héroe, un rey que había prometido salvarlos de la sequía. Otros, manipulados por los sacerdotes, creían que su muerte era la única forma de apaciguar a los dioses. La ceremonia fue un caos de emociones, gritos de lealtad, llantos de traición, y el eco de los tambores que marcaban el fin de un reinado. Y hay más, los restos de estas ceremonias no siempre se descartaban. En algunos casos, los huesos de los sacrificados se guardaban como reliquias sagradas, exhibidos en templos como recordatorio del poder de los dioses y del precio del trono. Este no era solo un asesinato, era un acto que definía la identidad de un pueblo, su fe, y su lucha por sobrevivir en un mundo que creían gobernado por fuerzas implacables. En ese momento crucial, cuando los efectos de la bebida sagrada alcanzaron su punto máximo, la mente de Ichmin experimentó una claridad terrible y contradictoria. Podía ver todo con una nitidez sobrenatural, cada poro en los rostros pintados de los sacerdotes, cada gota de sudor que resbalaba por su propio cuerpo, cada fibra de las cuerdas que ahora reconocía como sus ataduras finales. «Pueblo mío», gritó con voz que resonó sobre la pirámide como el rugido de un jaguar herido. «Han sido engañados. Estos sacerdotes me han traicionado como me traicionarán a ustedes». Pero su voz, alterada por la droga sagrada, sonaba distorsionada, como si viniera desde las profundidades de la tierra. Para muchos en la multitud,
sus palabras no parecían de protesta, sino de transformación espiritual. Los efectos del hongo ceremonial hacían que percibieran su desesperación como una comunicación divina, sus gritos como cánticos sagrados. Itzamna se acercó al altar con pasos medidos, llevando en sus manos el cuchillo principal, una hoja de obsidiana tan afilada que parecía cortar la propia luz del sol. Su rostro, pintado con los colores de la muerte y el renacimiento, mostraba una expresión de solemnidad que había perfeccionado durante décadas de rituales menores. Gran Itzmin proclamó con voz que se proyectaba sobre toda la ciudad: tu pueblo te ama tanto que acepta tu ofrenda suprema. Tu sangre será la semilla de nuestra supervivencia, tu carne el alimento de nuestra eternidad. Pero la multitud no era un bloque monolítico de fervor religioso. En las gradas de la pirámide, comenzaron a distinguirse claramente dos facciones. Los fieles incondicionales, aquellos que habían sido preparados durante meses por sermones subtiles y sueños inducidos, veían la ceremonia como la culminación natural del orden cósmico. Para ellos, Itzmin había nacido para este momento glorioso. Sin embargo, otros comenzaron a gritar objeciones. Huitzil, el comandante de la Guardia Real, se abrió paso entre la multitud con varios de sus guerreros más leales. Su rostro mostraba una mezcla de horror e indignación que contrastaba dramáticamente con la solemnidad religiosa del momento. Esto es una traición, rugió, su voz compitiendo con los tambores ceremoniales. Itzmin es nuestro rey legítimo. Los dioses no piden esto. Pero cuando intentó subir los escalones de la pirámide, se encontró con una pared humana de sacerdotes menores y guerreros del templo. La tensión se volvió palpable. Dos concepciones del poder divino enfrentándose en el momento más sagrado del reino. En la base de la pirámide, Nayeli, la anciana sirviente que había criado a Itzmin, lloraba desconsoladamente. A su alrededor, otras mujeres del palacio habían formado un círculo de lamento, sus voces creando un contrapunto melancólico a los cánticos oficiales de la ceremonia. «Es solo un niño», gritaba una de ellas. «Un niño que creyó en sus promesas». Pero sus voces se perdían en el rugido más amplio de la multitud, donde miles de personas oscilaban entre la devoción fanática y la confusión total. El sol alcanzó su cenit exacto, y según los cálculos astronómicos de los sacerdotes, llegó el momento preciso para el acto final. Itzamna alzó el cuchillo ceremonial, y por un instante, todo el valle pareció sumirse en un silencio sobrenatural. Incluso los pájaros dejaron de cantar, como si la propia naturaleza contuviera la respiración. Itzmin, con las pocas fuerzas que le quedaban, logró alzar la cabeza lo suficiente para ver los ojos de su pueblo una última vez. Lo que vio lo llenó de una tristeza más profunda que el miedo a la muerte. La mitad de sus súbditos lo miraban con los ojos vidriosos de la devoción ciega, mientras la otra mitad lloraba con una impotencia que conocía demasiado bien. «Perdónenme», murmuró, aunque su voz fue tragada por el viento. «Perdónenme por no haber sabido protegerlos ni siquiera de mí mismo». Fue entonces cuando ocurrió algo que ni los sacerdotes habían previsto en sus cálculos más meticulosos. El cuchillo descendió, y en ese momento, la realidad se fragmentó en múltiples percepciones simultáneas. Para los devotos, lo que presenciaron fue la transformación divina de su rey. Su sangre se convirtió en la lluvia que alimentaría sus cosechas, su carne en la sustancia sagrada que renovaría el pacto cósmico. Para los opositores, fue simplemente asesinato, el fin brutal de un joven que había confiado en las personas equivocadas. Pero lo que siguió superó incluso las expectativas más extremas de los sacerdotes. Siguiendo rituales que se remontaban a épocas anteriores a la memoria escrita, partes del cuerpo de Itzmin fueron distribuidas entre los fieles más devotos. No como un acto de barbarie, sino como la comunión más sagrada imaginable, la absorción literal de la esencia divina de su rey. Los que participaron describieron más tarde experiencias místicas, visiones de campos eternamente fértiles, comunicación directa con los dioses, la sensación de que la fuerza vital de Itzmin fluía a través de sus propios cuerpos. Para ellos, no habían matado a su rey, se habían fusionado con él para siempre.
Pero Huitzil y sus leales no aceptaron pasivamente lo que consideraban la profanación suprema. Mientras los sacerdotes completaban los rituales finales, el comandante logró reunir a suficientes guerreros descontentos para lanzar un ataque desesperado contra el templo. La batalla que siguió fue feroz pero breve. Los guerreros del templo, preparados para esta posibilidad, habían colocado arqueros en posiciones estratégicas. Además, muchos de los soldados regulares, influenciados por años de adoctrinamiento religioso, se negaron a luchar contra los sacerdotes en un día tan sagrado. Huitzil murió con una flecha atravesando su garganta, y con él murió la última esperanza de rescatar a Ichmin. Sus últimas palabras, según los testigos, fueron: «Los dioses verdaderos nos juzgarán a todos por esto». Los supervivientes de la rebelión fueron capturados, y en una ironía cruel, se convirtieron en los sacrificios secundarios de la ceremonia. Sus muertes, dijeron los sacerdotes, serían ofrendas adicionales para asegurar que el sacrificio de Ichmin fuera aceptado por las divinidades. En los días que siguieron a la ceremonia, los restos de Ichmin fueron tratados con el cuidado reservado para los objetos más sagrados del reino. Sus huesos fueron pulidos hasta alcanzar un brillo nacarado y colocados en altares especialmente construidos. Su cráneo, incrustado con jade y oro, se convirtió en el centro de un nuevo culto. Los sacerdotes proclamaron que Ichmin había ascendido a la divinidad, que ahora existía como un intermediario permanente entre su pueblo y los dioses mayores. Establecieron rituales diarios de veneración, donde los fieles podían venir a solicitar su intercesión para todo, desde curaciones hasta éxito en la guerra. Para muchos, esto proporcionó un consuelo genuino. Creían sinceramente que su amado rey continuaba cuidándolos desde el reino espiritual, que su sacrificio había garantizado la prosperidad eterna de su pueblo. Los años siguientes al sacrificio de Ichmin fueron, paradójicamente, prósperos para el reino. Las lluvias llegaron abundantes, las cosechas fueron excepcionales, y los enemigos tradicionales parecieron desvanecerse en la distancia. Los sacerdotes señalaron esto como prueba definitiva de que habían actuado correctamente. Pero la sociedad quedó permanentemente dividida. Existían ahora dos historias del reino: la oficial, que celebraba a Ichmin como el rey dios que salvó a su pueblo a través del sacrificio supremo, y la susurrada, que lo recordaba como un joven inocente traicionado por aquellos en quienes más confiaba. Las familias se fragmentaron en base a estas interpretaciones. Algunos veneraban la memoria de Ichmin como la de un santo, mientras otros la guardaban como la de un mártir. Los niños crecían escuchando versiones completamente diferentes de los mismos eventos, creando una sociedad donde la verdad histórica se volvió imposible de determinar. Y así, Ichmin logró lo que pocos reyes consiguen: la inmortalidad. No como había soñado, liderando ejércitos victoriosos o construyendo monumentos eternos, sino como algo mucho más fundamental y perturbador. Se había convertido en la pregunta que definiría a su pueblo para siempre: ¿cuándo el amor se vuelve devoración? ¿Cuándo la devoción se convierte en traición? Su historia se convirtió en el mito fundacional que ningún habitante del reino podría escapar, la narrativa que determinaría cómo se veían a sí mismos y cómo entendían la relación entre el poder, el sacrificio y la supervivencia. El eco de los tambores que marcaron su muerte continuaría resonando en el corazón de su civilización durante siglos por venir. La historia de Ichmin nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue un mártir, un chivo expiatorio, o simplemente una víctima de las tradiciones de su tiempo? Lo que sí sabemos es que esta historia revela algo profundo sobre el poder, la fe y el sacrificio. En un mundo donde los dioses parecían exigir tanto como daban, los reyes no solo gobernaban, vivían al filo de la navaja, entre la adoración y el altar. Esta historia también nos hace pensar en cómo las culturas enfrentan sus miedos más profundos. Para el pueblo de Ichmin, el sacrificio era más que un ritual, era una forma de controlar un mundo impredecible, de asegurar que el sol saliera y las cosechas crecieran. Hoy, podemos mirar atrás y maravillarnos de la complejidad de estas creencias, pero también reconocer el costo humano de mantenerlas.
Siglos después de estos eventos, los arqueólogos que exploran las ruinas de este reino perdido encuentran evidencias perturbadoras que confirman elementos de esta narrativa. Altares con canales elaborados para la sangre. Recipientes ceremoniales diseñados específicamente para contener restos humanos, y más inquietante aún, cámaras subterráneas donde los huesos de figuras reales fueron encontrados dispuestos en patrones rituales complejos. Pero quizás el hallazgo más revelador son las estelas contradictorias. Algunas glorifican a Itzmin como un dios rey que ascendió voluntariamente, mientras otras, claramente talladas en secreto, lo describen como el rey traicionado o el niño que murió por la codicia de los sacerdotes. Estas inscripciones ocultas sugieren que la resistencia a la narrativa oficial persistió durante generaciones, mantenida viva por aquellos que nunca aceptaron la versión sacerdotal de los eventos. Los estudios modernos de los restos óseos revelan detalles escalofriantes, marcas de cuchillos de obsidiana que confirman la naturaleza ritual de la muerte, pero también evidencia de que el consumo ceremonial fue, efectivamente, literal. Los análisis químicos de los recipientes encontrados contienen trazas de compuestos que solo podrían provenir de la descomposición de tejido humano mezclado con resinas sagradas. La historia de Itzmin trasciende su contexto histórico específico y nos confronta con preguntas incómodas sobre la naturaleza del liderazgo y la devoción. En nuestra era moderna, aunque los rituales han evolucionado, el fenómeno fundamental persiste: sociedades que elevan a individuos a posiciones casi divinas, solo para destruirlos cuando las circunstancias lo demandan. ¿Cuántas veces hemos visto líderes políticos, figuras públicas, o incluso celebridades ser elevados a alturas imposibles por la adoración popular, solo para ser devorados, metafóricamente, cuando ya no sirven a los propósitos de aquellos que los encumbraron? La mecánica esencial permanece: la misma pasión que crea ídolos puede transformarse en la fuerza que los destruye. Los antropólogos modernos identifican en la historia de Itzmin lo que llaman el ciclo del chivo expiatorio. Comunidades que canalizan sus ansiedades existenciales a través de la elevación y posterior sacrificio de figuras representativas. Este patrón se repite a través de culturas y milenios, sugiriendo algo fundamental sobre la psicología colectiva humana. Pero permanece el misterio central: ¿sabía realmente Itzmin lo que le esperaba? Las evidencias son contradictorias. Algunos artefactos sugieren que había intentado huir en los días previos a la ceremonia, pero fue detenido por sus propios guardias. Otros indican que escribió cartas de despedida que nunca fueron enviadas, sugiriendo una sospecha creciente de su destino. Un fragmento particularmente conmovedor, encontrado escondido en sus aposentos privados, dice: «Si los dioses verdaderamente exigen mi vida, que la tomen con honor. Pero si son los hombres quienes me la arrebatan disfrazados de dioses, que la historia los juzgue». Esta inscripción, grabada en una pieza de jade personal, nunca fue destinada para ojos públicos. La pregunta final que nos deja Itzmin es si su historia representa una aberración de una cultura específica o una manifestación extrema de tendencias universales. Su reino desapareció de la historia pocos siglos después de su muerte, como si el acto que supuestamente lo salvaría hubiera plantado las semillas de su propia destrucción. Los últimos registros del reino hablan de sequías persistentes, cosechas fallidas, y la gradual dispersión de la población hacia otros territorios. Los dioses, parece, no estuvieron tan complacidos con el sacrificio como esperaban los sacerdotes. ¿Qué opinas de esta historia? ¿Crees que Itzmin sabía lo que le esperaba, o fue traicionado por los suyos? Deja tus pensamientos en los comentarios y dime desde dónde nos estás viendo. Conectar con ustedes desde todos los rincones del mundo hace que explorar estas historias sea aún más emocionante. Si te fascinó este viaje al pasado, suscríbete, porque tenemos muchas más historias increíbles por descubrir, desde rituales olvidados hasta misterios que cambiarán cómo ves la historia. Gracias por acompañarme en esta aventura, y nos vemos en el próximo vídeo para desentrañar otro enigma que te dejará sin aliento.